Es lo que está ocurriendo ahora en el Perú. Vacamos o disolvemos, vamos a entrar en la misma y vamos a ir de Guatemala en otra peor. ¿Qué hay que hacer para romper eso? Muy buenas noches, bienvenidos a Hablemos Claro, edición especial. El día de hoy está con nosotros en los estudios de Exitosa Hernando de Soto, que no necesita mayor presentación. Todo el mundo sabe quién es Hernando de Soto, aunque ustedes van a descubrir cosas que estoy seguro mucha gente no sabe y algunos que lo saben tal vez las han olvidado. Hernando, bienvenido. Gracias por invitarme, Nicolás. Gracias por estar acá. Comencemos por quién es Hernando de Soto. Tú eres un hombre que disfrutas de una, no sé, envidiable juventud de 80 años. Tienes 80 años, condenado. Sí. ¿Cómo puedes estar así como estás? Bueno, es cuestión en primer lugar de mirarse en el espejo desde un cierto ángulo. Ahí las cosas funcionan y ando por los 50. El problema es cuando me veo una foto en los periódicos, ahí me doy cuenta que estoy en los 80. Pero si logro mirar los espejos suficientemente tiempo, me consuelo. Es decir, tú te das cuenta de la edad que tienes solo cuando te miras en el espejo. No, al contrario, cuando me miro en el espejo ya sé mirarme en el espejo y aparento en las fotos son las que donde ya no puedo poner el ángulo. Pero tu vida, tú eres una de las personas que podría decir confieso que he vivido, ¿no es cierto? Sí. Tú has estado casado 3 veces, ahora tienes una relación con Carla Olivieri, que es una intelectual, una mujer muy particular, bastante más joven que tú, dicho sea de paso. Pero tú has estado casado con la prima del rey Juan Carlos, incluso. Sí. O sea, fue el ahora rey emérito a tu matrimonio en ese momento, ¿o no? Sí. ¿Tenías una relación con la realeza? Sí, pues vi el matrimonio. Una compañera de escuela y nos casamos en un momento abrupto, romántico. El problema es que he vivido en varias partes del mundo y entonces cuando uno viaja un montón y uno se separa un montón, los matrimonios no duran tanto como deberían durar. Ahora, tú naces en Arequipa, pero tú tienes que salir del país porque tu padre se opone al régimen de Odría, ¿no es cierto? Bueno, esa es la razón por la cual somos aislados, es decir, somos expectorados del Perú. Yo salgo del Perú a los 3 meses de edad en brazos de mi madre, porque mi padre era diplomático. Lo que ocurre es que siempre había sido el brazo derecho de José Luis Bustamante y Rivero. Cuando llega a la presidencia, lo hace secretario de la presidencia. Ergo, cuando viene el golpe de Estado de Odría, ya nuestra residencia en el extranjero se vuelve permanente hasta los 39 años, cuando ya decido regresar y afincarme en el Perú. Pero tú, tus primeros 39 años, tú los viviste en realidad fuera, ¿no? Así es, con una excepción de 2 años de universidad. Yo he vivido 37 años afuera, claro. Afuera, y estudiaste, ¿tú vivías dónde? Tú estudiaste en Ginebra, ¿no es cierto? Yo he vivido en varias partes, he tenido oficinas en París, en Londres, principalmente en Ginebra y en Basilea, en Suiza. He sido director de la compañía de ingenieros consultores más grandes de Europa, lo fui desde los 29 años, soy presidente de un organismo internacional que se llama CIPEC, Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, y el ILD, que es considerado como... Instituto Libertad y Democracia. Que es considerado como el segundo tanque de pensamiento del mundo, por lo menos lo era durante los 10 primeros años, ¿no? Pero y he escrito unos cuantos, como tú sabes, bestsellers a nivel mundial. ¿Cuánto se ha vendido el otro sendero? ¿Cuántos ejemplares vendió? El otro sendero ha sido traducido a varios idiomas, pero no ha vendido tanto, porque está muy enfocado. Claro, es un libro muy especializado, pero digamos. El Misterio de Capital, que fue uno de los últimos, ha vendido, supongo que es el libro latinoamericano más vendido en el mundo, unos 5 millones de ejemplares. ¡Qué bestia! Sí, eso es bien grande. Ya quisieran los novelistas vender. Bueno, es que es distinto, pues una novela requiere arte. Un libro sobre economía y sociedad da datos importantes y por tanto es más práctico, digamos, ¿no? Y no se presta. Ahora, lo que has sido tú es increíble. Tú has sido asesor de cuántos presidentes, jefes de Estado, reyes, dictadores, monarcas y lo que fuera. 25, pero para un tema particular que era
cómo integrar el país, porque lo que ocurre es, después de la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos, la mayor parte de lo que son los países del mundo de hoy eran colonias, no eran países. Claro. Entonces, cuando viene la descolonización, las grandes migraciones, las guerras internas religiosas, primero el florecimiento del comunismo y después su decadencia como sistema económico, ocurre que en la mayor parte de los países la gran parte de la población no está integrada al sistema central, lo que se llama en forma muy vaga e imprecisa y que no lleva a nada el sector informal. Y yo me especialicé en ver cómo un jefe de Estado puede pasar sin tener que transcurrir 300 años en Europa, cuando hubo la revolución industrial, de un Estado desparramado, que esclaviza, a un Estado moderno. Y en eso me especialicé y he comprado varios organismos internacionales que tienen mis programas, como los primeros del Banco Mundial, por ejemplo, el Hacer Empresa del Banco Mundial es la más grande, entonces con organismos internacionales para hacer eso, y en lo que se refiere a jefes de Estado directamente 25, desde Asia Central, Medio Oriente, África y América Latina. Pero has asesorado y has tenido vinculación desde presidentes norteamericanos hasta Muammar Gaddafi, ¿no? Claro, es que todos tienen esos problemas. Cuando los Estados Unidos hacen guerras, por ejemplo, en Vietnam o en Irak, están luchando contra un sector informal armado. Entonces hay que conocerlo. No son ejércitos formales. Entonces los países desarrollados, entonces mis amistades con el actual primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, o Biden, que también lo conozco, o el presidente Clinton, vienen de cómo plantean sus estrategias. ¿Qué cosa más loca? Es decir, tú eres una persona que levanta el teléfono y Emmanuel Macron te contesta, ¿no? He sido su asesor, sí. Has sido asesor de él. Claro, pero no para pero también te contesta Putin. También te contesta Putin. Me contestaba, me choteó. ¿Sí? Sí, me choteó porque... Pero un momento en que 3 años, sí, claro. Lo que ocurría es que una buena parte de Rusia es informal, pues. Es decir, tiene un sistema legal que no es el central y lidera cómo integrarlo, para lo cual una de las primeras cosas era la vivienda, que ellos llaman las dachas. Entonces ese programa lo tracé yo, conversaba con él y un día se me ocurrió, por invitación de algunos amigos rusos, porque me lo pedía el presidente de Ucrania, de ir a visitar al presidente de Ucrania, y me chotearon por esa visita, de la cual ocurrió pues hará 15 años, 12 años, y los rusos se resintieron muchísimo de que esté hablando con el presidente de un país que anteriormente era parte de Rusia. De la Unión Soviética, claro. Sino que Kiev era la capital de Rusia en su momento. Entonces, para ellos es muy sensible, una especie de Arica. Claro. Ahora, tú, para regresar un poco a los temas personales, ¿tú decidiste no tener hijos? No, mi sincronización fue mala. En otras palabras, al principio estaba casada con una psicóloga para niños que trabajaba con Piaget, que es una de las grandes Piaget, claro. Una de las grandes figuras de la educación de niños, y sobre todo de niños con algunos tipos de problemas motores, y cada uno estaba, digamos, en una parte empinada de su carrera, ¿no? Que era hacer muchas cosas a la vez, y dijimos, vivíamos en Europa, no hay nanitas, claro, no hay abuelas, claro, no hay primas. Tienes hijos, tienes que hacerte cargo de los hijos, y tener hijos significa inevitablemente renunciar a una parte de tu vida y a tus expectativas profesionales. Entonces, ¿no? La idea no era renunciar, la idea era postergar hasta que hubiera suficiente dinero y podíamos hacer las dos cosas a la vez. Entonces, desgraciadamente, pues cuando acabó ese matrimonio, entre otras cosas, pero yo comencé a viajar un montón por la compañía de ingeniería, tenemos contratos en varios países, yo tenía que abrir esos mercados, el matrimonio se desgastó, si tú quieres, claro. Y cuando por fin me caso con la princesa española, que es mayor que yo,
ya la capacidad de reproducir había bajado. O sea, tú has sido parte de la nobleza española indirectamente, digamos. No fui, bueno, digamos indirectamente se me ofreció, el rey me ofreció, me acuerdo, ya que estamos chismeando, el rey me ofreció ser el conde de Torrebreda. Entonces yo rechacé, pero lo rechacé con una carta, creo que simpática, que no ofendió a nadie. Era como mi esposa era princesa, porque ella era Orleans Borbón. Claro. Y ellos como franceses tienen derecho a tener princesas, los españoles no, solamente hay las infantas. Entonces yo dije, no puedo aceptar porque me pondría en condición de inferioridad con relación a mi esposa, que es princesa, entonces no puedo ser marqués. O me haces príncipe o nada. Príncipe o nada. Fue entonces, tú con tu pasado izquierdista y reivindicador me vas a comprender. No se puede aceptar otra cosa que la igualdad. Pero mira, ha sido una vida simpática, me llevo muy bien con todo, casi con todos mis ex amigos y ex enamoradas. Tengo 80 años, pues tengo derecho a tener un historial. Ahora, ¿qué piensas tú de Mario Vargas Llosa? Porque a mí me sorprende. El otro día vi su presentación en el Partido Popular, en el Congreso del Partido Popular, en la Convención del Partido Popular, y es alucinante cómo se ha producido esa transformación de un hombre que fue cercano a Fidel Castro en determinado momento y que ahora es como una especie de eminencia de la derecha, digamos, ¿no? De Sí. referente de la derecha más conservadora, además, ¿no? Bueno, por un lado, yo lo tengo en muy alta estima, eso evidentemente... Aunque dijiste cosas muy gruesas sobre él en algún momento. Es que él dijo cosas gruesas mías, la gente no se da cuenta que yo estaba respondiendo un En ataque realidad, claro. en un libro, yo no inicié. Entonces, se me dice algo, yo tengo tendencia a responder para igualar la cosa. En segundo lugar, acabo de estar leyendo un libro que se llama La guerra del fin de la democracia, escrita por un americano, sobre la contienda entre Mario y Fujimori, ¿no? Y donde él habla de una entrevista con una excelente persona que eran los amigos más cercanos a Mario Vargas Llosa, que era Miguel Cruchaga. Miguel Cruchaga, claro, el arquitecto. Así es. Y Miguel lo que dice es, mire, algo así, compara a Vargas Llosa como un árbol, en el cual dice, pues, las hojas son de Camus, creo que es de Albert Camus. Las ramas son del mexicano, ¿cómo se llama? Rulfo. Octavio Paz. Octavio Paz, el poeta. Pero ya. el que le pone el tronco en la realidad peruana y el liberalismo es Hernando. Entonces yo tengo que ver algo con esa transformación. Claro. Pero verdaderamente es una persona, hablando de gente extraordinaria, es una persona extraordinaria porque él sale del Perú como candidato derrotado, resentido, pero mira lo que hace, que hay que darse cuenta, conquista España. Es decir, unas fuerzas mayores intelectuales. No, es un España. referente en España sin ninguna duda. No, pero claro. es muy loco Vargas Llosa, Hernando. Es decir, cuando se produce el golpe del 5 de abril, yo era conductor de la revista dominical en Canal 4, que dicho sea de paso, mi jefe era Alejandro Miro Quesada, el padre, ¿no? Han. Y se produce el golpe tenía un enorme apoyo popular, era una cosa rarísima y horrible lo que estábamos viviendo. Entonces, recuerdo que la discusión en este momento tenemos que poner a alguien que hable en contra, pero alguien que no sea uno de estos congresistas que están tan desacreditados. Y alguien dice, Mario Vargas Llosa, hay que llamar a Mario, ¿dónde está? En Londres, Barcelona, España, no sé dónde estaba. Lo llamamos, lo puse al aire como 20 y tantos minutos, cosa que en esos días los tiempos de la televisión eran criminales, 10 minutos, 15 minutos era lo máximo que podías hacer. Lo dejamos que diga lo que quisiera, es decir, fue muy severo contra el golpe, y después dijo que yo le había cortado esa entrevista para dar vivas a Fujimori. Y lo ha puesto en libros, en artículos. Es una cosa que nunca ocurrió. Sí. Además fue al revés. Fue al revés. Sí. Es decir, le dimos voz a alguien que hablara contra el golpe y que tuviera un mínimo de autoridad. No, fue horrible la cosa con él, pero, bueno, pero es un hombre de pasiones así. Es un hombre apasionado y creo que yo no tenía, porque inclusive somos primos y no primos, digamos, que nos hemos conocido mucho tiempo, pero somos primos por Vargas, por varios lados. Y
Y yo recuerdo de él más bien una persona tranquila, etcétera. Yo creo que unas cosas que lo exacerbó y lo hizo resentido a pesar de todos sus enormes éxitos, ¿no? Es la derrota con Fujimori. Él nunca se recuperó de eso. Tengo la impresión que no. Y él se molestó mucho contigo porque tú terminaste... Es decir, seamos sinceros, Fujimori llega al gobierno y no sabía qué hacerse con el gobierno. Es decir, había ganado el gobierno diciendo no al shock. Y lo que había que hacer era un shock. Es decir, eso estaba claro. Así es. El problema es que ahí es donde entras tú. Y tú finalmente eres el responsable de que Fujimori hiciera lo que hizo, ¿no es cierto? Así es. Ahora, eso coincide... Además lo dice recientemente Cerrón, que está prohibido, le prohíbe como secretario general de Perú Libre al presidente Castillo de conversar conmigo porque soy autor del Fujishock. No, pero lo que dice, y yo lo pienso, ¿ah? Yo pienso que tú has gobernado sin gobernar el Perú estas últimas décadas. Es decir, porque lo que ha pasado en el Perú es que Fujimori aplica un modelo económico que luego cae el fujimorismo, entra Toledo, entra todo lo que viene después, pero finalmente no cambian el modelo. No. Se convierten en administradores muy malos, dicho sea de paso, y muy corruptos del mismo modelo, ¿no? Pero las ideas con las que se fundó ese modelo eran tuyas, que son las que adopta Fujimori. Así es. ¿Y no te sientes responsable? ¿Tú por eso no tienes un sentimiento de culpa en algún nivel? No, porque la parte que queda del modelo, que la gente se acuerda, es aquella que se refiere al manejo macroeconómico. El manejo macroeconómico es sencillamente una receta que bien aplicada es la que ha tenido éxito en todas partes del mundo. Desde China hasta Rusia, donde ha hecho las cosas bien, hasta Suiza, hasta el Perú. Pero hay otra parte de la receta que consistía en decir lo siguiente: este no es sencillamente un país europeo liberal en el cual hay una clase inversionista, capitalista, si tú quieres, y hay un proletariado debajo. Este es un lugar donde la clase, para comenzar, laboral, sindicalizada, es solamente 3% del país. Claro. Que es de donde viene, dicho paso, el presidente Mira, de eso hablaba con la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, esta semana. Hemos quedado tener una conversación más adelante, que es que se plantea una legislación sobre las tercerizaciones y sobre los derechos laborales. Estás hablando de otro país, la inmensa mayoría de este país es informal, y si tú ajustas la legislación laboral, lo que vas a hacer es empujar más aún a la informalidad de esta gente, si es que de la mano no haces acceso al crédito, facilidades tributarias, es decir, si no le haces más amable el mundo de la formalidad a los que vienen de la informalidad, pero lo que has dicho es importantísimo, porque mira en lo que resulta. Si tú entras y efectivamente enfocas los problemas del Perú, el resentimiento social que hay, el conflicto de clases y de ideologías políticas, y lo enfocas como diciendo vamos a ayudar a los peruanos como si fueran proletariado, es decir, trabajadores empobrecidos con falta de derechos, te equivocas, porque la mayor parte son emprendedores, lo cual quiere decir que no son empleados, sino son gestores. Claro. Y los gestores no requieren de normas laborales, sino de normas que les permitan acceder al crédito y formar capital y poder emprender. Y todas estas personas, y me alegro que estés hablando con Betsy Chávez, a la cual yo la tengo en alta estima, porque todo lo que se refiere a los trabajadores, ¿no es cierto?, considerando que los llamados informales son aproximadamente el 67%, 70% de la población. Eso es prepandemia. Pospandemia es peor, ¿no? Esos no deberían estar administrados por el Ministerio de Trabajo, sino por el Ministerio de Economía. Claro. Entonces, de la producción. Claro, entonces aquí voy. Pero mira lo que voy. Con eso, tú has dicho, ¿qué es lo que no ha funcionado? Lo que no ha funcionado es que los que han quedado como heredores, si tú quieres, los que han heredado los planteamientos iniciales, se han olvidado
de que la mayor parte son emprendedores y requieren medidas de aliento productivo y los siguen tratando como si fueran trabajadores y trabajadores incumplidos. Pero Hernando, o sea, es bien importante este punto. Tú fuiste una persona, o sea, Fujimori gana las elecciones y pasada las elecciones, como nos ha ocurrido muchas veces, nos ocurrió luego el caso más emblemático, tal vez sea el de Ollantumala, ¿no es cierto? La gran transformación, lo que transformó fueron sus cuentas, ¿no? Su estilo de vida, ¿no? Pero en fin, pero lo que voy es que políticos que prometen cosas que después no hacen o no pueden hacer, porque la realidad de gobernar, y pregúntale si no a Pedro Castillo, es otra cosa. Entonces, Fujimori se encuentra contigo y tú le abres el mundo de lo que hay que hacer, el mundo hacia adentro con respecto a las propuestas y el mundo hacia afuera de relacionarse con la comunidad internacional. Y se diseña un modelo económico que es exitoso. Tú decías en determinado momento Perú y se paraban en el Banco Mundial a aplaudir igual que en el Fondo Monetario Internacional. Pero algo falló en ese modelo. O sea, la virtud del modelo fue que permitió estabilizar la economía, incorporarnos al mercado mundial, atraer inversiones, ¿no es cierto?, liberalizar la economía y paras de contar. Porque el problema es que, y la pandemia ha sido dramática en ese sentido, teníamos un país que crecía en términos macroeconómicos, pero donde la educación se cae a pedazos, la salud pública, o sea, da vergüenza. Nuestra infraestructura es una cosa increíble, o sea, no puedes hacer nada con esa calidad de infraestructura. Los empleos son precarios, no hay industrialización. Un periodista extranjero, amigo, me decía, Lima y la mayor parte del Perú es un país donde la mitad está tratando de venderle algo a la otra mitad, son todos comerciantes, ¿no? Es una cosa increíble, me dice. Todos están tratando de venderle algo a alguien. Entonces, algo falló en eso, Hernando. ¿No te sientes responsable de esa falla? No. ¿No es una falla de origen de cómo estuvo planteado esto? No, porque te digo, la mitad o 3/4 partes de la fórmula, que era el descubrimiento de una clase empresarial que tenía que ser, por supuesto, formalizada, dejó de hacerse. Los 2 primeros años de Fujimori, la gente no recuerda eso, formalizamos 340.000 empresas. Y lo que hizo surgir no fue tanto los mercados del exterior, sino el mercado interno. Ya. Pero como lo que había ocurrido es que esas normas que se dictaron para formalizar, que se llamaban el registro unificado por un lado y el registro predial por otro lado, fueron elaboradas en los tiempos que nos había contratado Alan García por no dejarle Montesino, supongo Fujimori, el crédito de haber hecho eso a García. Una vez los 340.000 ya formalizados, esas organizaciones que lo hacían, registro predial, registro unificado, simplificación administrativa, que eran la verdadera revolución, porque la macro era cuestión de hacerlo, ya existía el modelo. Claro. Ya, lo que ocurrió con eso es se desagregaron y se olvidaron la gente del sector informal y nació más bien la impresión, por la falta de una buena definición, de que el sector informal eran aquellos trabajadores ilegalmente empleados por las empresas formales. Y ocurre que esa parte, es decir, de los que no cumplen con las normas laborales, es solamente el 11% en Perú. Claro. La parte que son empresas de derecho imperfecto, sólidas, pero que les faltan los instrumentos para crecer, crédito y capital, son déjame darte la cifra exacta, son 67%. Ese 67% anda por ahí desamparado y es el que está bloqueando las minas, el que está bloqueando las carreteras, el que no permite que se hacen los grandes proyectos porque nadie lo atiende. Claro, pero ahí entra es decir, ahí entra un elemento en discusión que es el papel del Estado. Ah, por supuesto. Y esta discusión, yo no sé si esto va a ser rating, ¿no?, por el nivel de discusión que estamos teniendo, pero a mí me parece que uno de los libros más importantes que se han escrito en el siglo XX en el Perú es El antiimperialismo de Lapra, de Aya de la Torre. Ajá. ¿Por qué? Porque Aya de la Torre dice, en una polémica con un dirigente cubano que murió prematuramente, un comunista cubano, entonces él polemizaba con el comunista que se murió
y ahí la Torre postergó la publicación del libro por eso. Pero ahí la Torre decía, el imperialismo no es la última fase del capitalismo, como decía Lenin. En nuestros países es el primero. La primera fase, ahí empieza el capitalismo en nuestros países, no termina. Entonces hay que atraer ese capital y negociar con el capital. Negociar con el capital para construir nuestro propio desarrollo. El problema es cuántos años han pasado de que de la Torre escribió ese libro, 90 años o un poco más, y no terminamos de resolver el problema. Sí. O sea, ¿cuál es el papel del Estado en todo esto? El Estado no debería ser un promotor, el Estado en determinadas circunstancias no debería ser incluso empresario, desde tu punto de vista. O sea, mira lo que pasó en el transporte, Hernando. Se destruyó Enatru Perú, que era una empresa que funcionaba, que daba un servicio de calidad, para pasar a las combis asesinas. O sea... Ya. Agarremos eso, por un lado, ¿cierto? Y agarremos la cosa siguiente. Si yo he vendido 5 millones de ejemplares, ¿cuántos ha vendido ahí en la Torre? Te pregunto. Dime tú, ¿cuántos querés? No tengo idea, pero te voy fue a decir una fracción. Te voy a decir por qué. Porque yo lo que si hay algo que me apena es no haber sido reconocido por algo fundamental que dije, que lo hago parado sobre el descubrimiento de la importancia del capital y del capitalismo que hizo ahí a la Torre. Yo di respuesta a su pregunta y a su gesta y dije la cosa siguiente: mira, lo voy a tratar de ser bien sencillo. Si este es el Perú, una buena parte o la mayor parte de su riqueza está debajo de la tierra, es la botella, ¿no es cierto? Ok, aquí está la botella. De acuerdo. Para sacar esta riqueza hay que tratar con el Estado, porque esta riqueza no puede ser la propiedad de nadie. Es del Estado. Es del Estado, soberana. Perfecto. Pero ¿qué ha ocurrido, no es cierto, desde que Aya de la Torre escribió su libro? ¿No es cierto? Es que el llamado imperialismo, que necesita nuestro petróleo y ahora más que nunca nuestros minerales, cobre, oro, litio, etcétera, para llegar acá ya no solo necesita discutir con el Estado, sino con la gente que es dueña de la superficie, que en la mayor parte del Perú hoy, ¿no es cierto?, son lo que llamamos el sector informal, que está compuesto de caseríos, comunidades, cooperativas agrícolas y mucha propiedad privada, pero de los pobres. Ahí está. Y en los últimos 30 años, la legislación internacional les ha dado el derecho a decidir qué hacen con sus tierras. Todas esas revoluciones que vinieron con COFOPRI, con registro predial, con las reformas de la SUNAR, significan que hoy día los pobres del Perú están sentados sobre el capital. Y entonces hoy día ya no es como anteriormente, que venía un minero y le decía al indígena, a la persona pobre: ¿cuánto vale tu tierra? Me la das nomás al precio local y te voy a dar algo encima, y claro, perforaba y sacaba, ¿no es cierto? Y se la bebía. Ahora ya son propietarios, ha llegado a la legislación peruana, y lo que están haciendo, Nicolás, es esto: mírame la cara. Cerrar. Está claro. Ya, entonces un momentito. Han cerrado. Y la respuesta ahora a esto es que, al igual que lo que está en la botella, que se vende a precios internacionales, que significan la formación de capital, que no es otra cosa que la multiplicación, el valor del precio, esto también tiene que entrar. En otras palabras, esta parte de la receta que está en el Ministerio de Capital nunca se ha implementado, claro, porque la izquierda, ¿cuánto vale? Porque la izquierda no le gusta la propiedad, y porque la derecha no le gusta cambiar de costumbres, que se hace tiempo esto se compra bien barato. Eso es. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar de la política peruana y de qué es lo que decide, es decir, por qué un hombre exitoso, influyente internacionalmente, un referente para mandatarios del mundo entero, decide de pronto volver al país en el que nació, pero con el que no tenía
mayores vínculos, ¿no es cierto? Porque tu vida se construyó, tu vida adulta se construyó. O sea, tú has venido al Perú, ¿cuándo? Tenías prácticamente 40 años. Tenía casi 40 años. Casi sí. 40 años. La mitad de mi vida afuera. La pregunta es ¿por qué? Regresamos tras la pausa con esa respuesta y con lo que tú propones que hay que hacer en el Perú para enderezar las cosas y salirnos un poco del fango, ¿no? Ya. Porque esta discusión que estamos teniendo entre nuestros políticos es sinceramente el fango. Salgámonos del fango, Hernando. De acuerdo. Vamos a la pausa, regresamos con Hernando de Soto. Estamos en Hablemos Claro, edición especial. Nuestro invitado del día de hoy es Hernando de Soto. Y la pregunta en la que nos quedamos antes de la pausa, Hernando, es ¿por qué decides volver al Perú? Bueno, porque... O sea, tenías una vida hecha, eres un hombre exitoso en el mundo. ¿Por qué regresar al Perú? Bueno, siempre había sido mi ambición, ¿no? Porque mis padres, que nunca se acostumbraron a vivir afuera, a pesar de que estaban exiliados, siempre pensaban en el Perú, concretamente en Arequipa. Y algún día vamos a regresar y esa es tu tierra, muchachos. Entonces, todos los días a la hora del almuerzo, mi madre abría las cartas que venían de sus primos, hermanos, de toda enorme esta familia extendida de la cual ellos pertenecían, y nos leían qué pasaba, ¿no? Entonces me acuerdo en un momento dado, ahí está, por ejemplo, cuando conocí a la princesa con la cual eventualmente me casé, ya que la has mencionado anteriormente, dije, oye, por si acaso, mami, estoy saliendo con una princesa. Me dije, es interesante, hijito, pero mira, hay una cosa aquí que es importante. Oscar Lazo Gandarías está saliendo con una ex monja en Arequipa. Y el mundo pasaba de Madrid a Arequipa. De la realeza española. A ese momento. Entonces, para mí lo importante, todo giraba alrededor del Perú. Y estaba fascinado con este país, en el cual había vivido muy poco, pero estaba indoctrinado. Entonces me dije, no voy a acabar mi vida sin tratar de llegar al Perú. ¿Y tú crees que has fracasado? ¿En qué? En tu intento de tratar que este país cambie. Bueno, me acabas de decir que algo he hecho al respecto. Hemos tenido el más alto crecimiento que existe. Y el Perú... Claro, pero está bien. Es innegable el crecimiento en términos macroeconómicos, pero la cantidad de problemas que hay que resolver en el Perú es inmenso. Sí. Es inmenso. Es decir, no estamos ni a la mitad del camino que lo que tendríamos que recorrer. Deberíamos estar en otro lugar en un momento como este. Sí. Pero para defenderme un poquito de eso, una de las cosas que le ocurrió al Perú y que ya comenzaba justo cuando yo llegué era Sendero Luminoso y Abimael Guzmán. En el último libro o ensayo que escribe Abimael Guzmán, que se llama Las dos colinas, él dice que la razón de su derrota es de Soto. En otras palabras, en un momento dado, el haber comenzado a ayudar que el mercado interno surja y se comenzó un cierto grado de formalización, es de nunca acabar, porque la formalización requiere varias normas y leyes. Eso él consideró era la base de su fracaso, lo dice él. Cosa que, fracaso no. Lograr un país que hoy día debería tener pues la prosperidad de Uruguay o hasta de México o Portugal, ahí sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que falla ahí? Lo que falla es la clase dirigente. Es decir, definitivamente, claro que sí. O sea, porque tú claro lo que tienes. ¿Cómo es posible que en un país que ha triplicado, porque ha triplicado, Hernando, el presupuesto de la República? No es broma, tenemos 3 veces más plata de la que teníamos hace 30 años o menos para nuestros gastos. Y sin embargo, mira cómo estamos. Entonces, ¿qué tienes? Un aparato de Estado ineficiente y corrupto. Porque esto está absolutamente corrupto. Sí. O sea, acá la excepción es el funcionario que es honesto. La regla es que el funcionario, y mira, si no, la fila para ir a la cárcel, alcaldes, gobernadores, presidentes, todo el mundo haciendo cola para ir preso, por corrupto, por ladrón. Sí. Ahora, el problema es que no solamente nos han robado, sino que hemos desaprovechado oportunidades. Yo sé a lo que tú te estás dirigiendo. Efectivamente, hay un fracaso de las clases educadas del Perú, de las élites del Perú, de comprender a su propio país.
si yo creo que me he acercado más a esa comprensión ha sido no porque lo quiero más, que soy más inteligente, sino por los 40 años del exterior que me han permitido verlo de cierta distancia y por lo tanto verlo en su conjunto. Pero tengo una fórmula, pero la fórmula va a tomar tiempo. Yo creía que iba a ser más cercana. Te doy un ejemplo. Cuando yo hablo de informalidad, estoy hablando del hecho que cuando surge el capitalismo no es otra cosa que la financiación que logra formarse en base a la revolución industrial. Es decir, que en lugar de ser un país de artesanos, se vuelve un país que produce en serie. Los costos de las cosas bajan y eso es lo que cree el capitalismo, que es la razón por la cual Cerrón, por ejemplo, dice: no se está industrializando el Perú, hay que industrializarlo a toda costa. Correcto. ¿Cuál es el problema del sector informal? Regreso a eso. El problema del sector informal es que como no tiene las leyes, las normas necesarias para formar valores agregados y crear grandes compañías, entonces todo se sigue produciendo en chiquito. En pequeña Tú escala. no podrías tener este canal de televisión si hubiera solamente 7 empleados, que es el promedio de lo informal. Entonces, este problema que nosotros estamos viendo hoy día en el Perú está produciéndose en casi todos los países del tercer mundo, que somos la mayor parte de la población mundial. Ahora te cuento una cosa, no solamente entre nosotros, sino entre los países comunistas, uno solo para indicarte lo importante que es eso. Corea del Norte, que se ha organizado verticalmente, que produce misiles, cabecitas nucleares en esos misiles, que avanza en varias maneras. ¿Tú sabes cuál es el tamaño del sector informal en Corea del Norte? 54%. En otras palabras, hasta que no nos demos cuenta que y por eso espero que se venden mis libros, que esa estructura que todos creíamos, esa estructura que todos creíamos que había el capitalismo y que había el proletariado, ¿no es cierto? Hay una tercera clase. Hasta que no nos demos cuenta. Claro, lo que algunos llaman los emprendedores, ya, pero escúchame. En los Estados Unidos, lo que surge cuando tú ves tus películas de cowboys, de las personas que hacen justicia por sus propios medios, eso es tu sector informal, y lo que el capitalismo logra es básicamente formalizarlo, hasta que nosotros nos demos cuenta que no es un problema de reformas laborales o de fortalecer una élite, sino dejar que todo el mundo pueda hacer empresa libre, no vamos a salir de esta. Pero fíjate, si tú no tienes objetivos, es decir, tú tienes que tener por ejemplo, yo pienso en relación al tema de la minería, si el Estado peruano, más allá de los gobiernos, no tiene como política de Estado que hay 600.000 millones de dólares enterrados en mineral y que hay que sacarlos, porque si no los sacamos no valen nada, y es más, hay que sacarlos ahora, porque es el momento en que valen. De acá a 30, 40 años de repente no valen, porque el desarrollo tecnológico va tan rápido que los materiales se sustituyen unos por otros. Entonces, el Estado tiene que tener un papel promotor de esto, por un lado. Pero por el otro lado, tú tienes que dar a la gente acceso al crédito, que haya realmente competencia, que se estimule la eficiencia. Pero tienes un país donde el crédito está concentrado en 4 grandes bancos que hacen lo que quieren con las tasas de interés, donde hay superconcentraciones en diferentes sectores, el farmacéutico, el de la alimentación, el de la distribución de productos. O sea, esto no es un mercado libre, Hernando. Claro que no. O sea, esto no es lo que está escrito en tus libros, ni lo que supuestamente tú diseñaste cuando le propusiste a Fujimori. Este es el camino. Pero es que yo le dije a Fujimori también es otra cosa. La importancia de formalizar de una cierta manera, te digo la cual, vamos a ir de nuevo sobre esa minería, potencialmente una de las más ricas del mundo, ¿ya? Estos títulos de propiedad que no existen en muchas de estas partes, ¿no es cierto? La gente que son dueños de estas propiedades, como no tienen un título que les permite entrar, tienen títulos, pero no que no les permite entrar en el subsuelo. No solamente en el subsuelo, sino a los mercados internacionales, ¿no es cierto? Como no tienen eso,
cada vez que quieren negociar un mejor precio, ¿a quién acuden? A una Cámara de Comercio, a un Alberto Benavides, qué sé yo, a un Brescia. No, acuden al APU de la comunidad, que es un dirigente político y que de empresa no sabe nada. En la medida en la cual nosotros sigamos manteniendo la ilusión, tanto derecha como izquierda, de que esa comunidad es intocable, lo vamos a seguir. Claro, pero un momentito. Sí, sí, entiendo para dónde vas. Pero para enseñarte dónde vas. Si esta es la comunidad regida por la ley, este es la el ley lindero. de comunidades. Ya. Dentro de todas las comunidades del Perú, la propiedad adentro es privada y no le hemos tocado sobre pretexto de que la barrera exterior es comunal, pero en Arequipa es lo mismo. Mi barrera exterior es Arequipa, pero si yo descubro oro en mi propiedad formalizada, yo me vuelvo rico. Lo que tenemos que hacer es entrar a este 70% de la población, hacer que sus títulos que representan esto sean iguales a los de los otros, y en ese momento... Pero por eso, ahí se produce la transformación, pero eso es lo que resulta increíble y lo que convierte en admirable a un personaje como Gregorio Rojas de la comunidad de Fuerabamba, que convenció a toda la gente de su comunidad, no solo él, por supuesto, de que allá abajo, en las Bambas, había mineral, pero que no valía nada si no se sacaba. Entregaron las tierras de su comunidad, las tierras de sus ancestros, y se sentaron a negociar términos entendidos. ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Si nosotros le estamos abriendo la puerta para que saquen el mineral. Y hay gente que se indignaba por eso. Estos cholos que están reclamando son los que tienen el tapón. Está bien. Son los que tienen el tapón. O sea, y Gregorio Rojas te lo estaba abriendo. Sí, pero lo que él quería es que lo sientes en la mesa. Es decir, es una mesa donde tiene que estar el Estado, el inversionista y los comuneros. Y ser parte del negocio. No conozco un país que explote sus minerales con personas que actúan como comuneros, porque ahí lo que cuenta es quién es el verdadero propietario, el jefe de la comunidad, que es un político que por la cantidad de dinero que ocurre es corruptible, y son generalmente corruptos, o le das a cada uno de los integrantes a cada individuo, el derecho. tú. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que hace nuestra prosperidad aquí en Lima? Tú quieres ser periodista, entonces si hay alguna forma de que ganes dinero, tú puedes utilizarlo para ser periodista, yo para ser economista, otra persona para ser dentista. A estos, al dársele la propiedad en común, lo que los obligamos es que se politicen y que no se produzca la revolución capitalista. Ese es un tema. Ahora, el otro es el siguiente. El tema. Pero el otro es el siguiente. Si tú eres Estado, porque acá hay una discusión bien importante sobre el rol del Estado. El Estado no es un árbitro, no es un... No, el Estado es un actor fundamental en un proceso como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un corredor minero y sabes que hay 10, 12, 14, 16 proyectos mineros en esta zona, tú como Estado dices, acaba de haber un problema para sacar el mineral, voy a poner un tren. Y voy a hacer un tren y lo voy a concertar con los inversionistas para que ellos lo paguen, para sacar el mineral. Pero además del mineral, voy a sacar y meter productos, o sea, voy a articular la agricultura, el comercio, el turismo, el transporte de personas, etcétera. ¿No es cierto? Entonces tú lo piensas como Estado. Es decir, y acá habría que agregar valor, ¿no es cierto? Pero para agregar valor necesita gente educada. O sea, ha habido un problema cuando se hizo Melchorita porque no había soldadores, Hernando, no había soldadores en el Perú. Entonces, si hay ese proyecto de desarrollo minero en el corredor minero, entonces la educación en la región tiene que estar orientada hacia eso. Eso es una responsabilidad del Estado, eso no se va a resolver solo. Y eso es lo que nos ha faltado. Estamos de acuerdo de que la élite, tanto privada como pública, no ha hecho lo fundamental. Pero lo crucial para todo esto es darse cuenta que la única manera de verdaderamente crear la riqueza a la cual tú estás hablando es creando interlocutores válidos. La razón por la cual tú no tienes estos problemas, por lo menos en este grado en otros países, porque cuando tú entras, por ejemplo, en una comunidad de agricultores
El minero es probablemente el peor enemigo, hace huecos, Claro. estorba, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que hace cambiar y que respete el medio ambiente? El hecho que cada uno encuentra en esa sacada de mineral su propio interés, beneficio. y aquellos que creen en la preservación del medio ambiente se encuentren satisfechos. Para eso tú tienes que poder dirigirte a todos los distintos intereses. Uno que no le interesa la minería pero quiere que su hija sea dentista, va a lograr provecho. El otro que quiere ser periodista va a lograr su provecho. Y el que quiere preservar el medio ambiente, el dinero necesario para corregir los errores de la gran minería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que como en el Perú seguimos tratando a una gran parte del sector informal como si fuera una comunidad y nos dirigimos solamente a los gregorios, un momentito, claro, solamente a los gregorios, tú te estás dirigiendo a un agente político, a un comisario político, y no se produce esa diversidad de permitir reconciliar intereses y hacer que todos prosperen. Pero ellos ya entregaron la comunidad ahora. Pero es que quiero ir a sí sé dónde vas. Con tu programa. No creo que sabes, te lo voy a decir exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta élite peruana en gran parte no son otra cosa que brokers culturales, personas que han ido ganando en experiencia en su educación. Como tú dices, yo soy medio blancón y yo sé negociar con cholos. Y yo hago un broker cultural entre las empresas extranjeras, los inversionistas y estos. Y me he acostumbrado a corromper. Me he acostumbrado a decir, aquí lo que hay que hacer es agarrar a los dos o tres principales de cada comunidad y lo compro. Ya. Esa gente, ¿no es cierto?, que ya se ha acostumbrado a vivir en tratar con tribus. Aquí en Sudáfrica y en Túnez. Entonces, tu punto está pero no solamente de derecha, es también de izquierda. Hasta que no comencemos a darnos cuenta que la emancipación del individuo a través del derecho a formar su propia empresa es lo que produce la negociación capitalista y la prosperidad, no vamos a salir adelante. Yo llamo la atención, para ir a otro tema, es lo que vemos todos los días. Enfrentamientos entre ambulantes y inspectores municipales, persecución de la gente de la ATO a los transportistas informales. Y yo la pregunta que repito cada vez que puedo, ¿y a qué les ofrecemos? No seas ambulante, no seas transportista informal. Lo del transporte informal me parece grotesco, porque el servicio formal no está abasteciendo la demanda. Entonces, como no está abasteciendo la demanda, esa demanda tiene que cubrirse de alguna manera y se cubre con gente que no tiene chamba y que se ocupa de esto para cubrir una necesidad. La pregunta es, ¿qué le ofrecemos a esta gente? O sea, ¿cuál es nuestro proyecto como país? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿A dónde vamos? A este medio millón de ambulantes, medio millón de mototaxistas, medio millón de vigilantes en las calles que ganan miserias, o sea, a estos millones de peruanos que no tienen esperanzas ni expectativas. Bueno, o sea, necesitamos tener un proyecto como país, y eso claro, le da un rol al Estado. Otra vez, repito, te sigo jodiendo con lo del Estado. Ya, porque... pero es que yo sigo creyendo lo que tú dices es correcto. Pero ¿qué es lo que el Estado debe hacer y que no está haciendo, ya sea que ha sido ganado o cooptado por la izquierda o por la derecha? Es tratar a la gente como individuos. Te doy un ejemplo de transporte, pues me voy a ceñir a lo tuyo. Anteriormente, la manera como tú negociabas con los transportistas es había la Federación de Choferes del Perú, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ok, entonces eran comités desde el 1 hasta el 127. Y tenías que, igualito que con los campesinos, con los mineros, ¿no es cierto?, en las bambas, negociabas con líderes políticos que se sentaban frente a ti y te negociaban una tarifa, ¿correcto? Del momento que el Perú comenzó ahora, por ejemplo, en lo que se refiere a transporte, a entrar Uber, que te permite entonces lidiar con cada uno con su automóvil por separado, se ha comenzado a liquidar una parte de esa informalidad. ¿Y de dónde viene el ejemplo? De los Estados Unidos. En Chicago, hace 15 años, el 40% del transporte era informal.
Tú aterrizas en un aeropuerto norteamericano y te dice, utilice solamente los taxis amarillos. Y por otro hay una figura de un chofer puertorriqueño, peruano, hindú, que dice, ese es un mercader, no trate con él. Y llevan delante una cosa que dice livery, llevan delante con algo que dice limousine, eran informales. Ha venido Uber, se han dirigido ahora ellos como cada uno un empresario distinto y entró el capitalismo al transporte, que no estaba haciendo ni siquiera en los Estados Unidos. Lo que yo te quiero decir es la cosa siguiente, estoy de acuerdo contigo que el problema de nuestras élites es que no se han dado cuenta que la parte crucial del capitalismo es dejar que los empresarios actúen y tomen riesgo por sí solos y no a través de organizaciones políticas. Y ese es su fracaso, que creen que con haber hecho la cosa macroeconómica, hacer un TLC, hacer un Fujishock, que es lo que yo te enseñé a Fujimori, bastaba con hacer una revolución, cuando lo que era indispensable era formalizar el sector informal. Es decir, construir lo que se llamaba un país de propietarios, como decías tú. Y la frase se la robé a Simón Bolívar, y lo interesante que te quiero decir, y que no he logrado hasta ahora que el presidente me lo firme. Eso pero es lo que te iba a preguntar. No, con Castillo. O sea, ¿te escucha Castillo? Me ha dicho. O sea, la gente se irrita. O sea, en el peor momento, cuando hay gente que ya está en lo que decías, delirando con el tema de la vacancia, tú vas y te reúnes con Castillo. Es que lo que ¿Tú tienes esperanza en Castillo? Yo tengo esperanza en todo el mundo que puede ser cambiado, pero yo te voy a decir lo que él me dijo. Por eso le he insistido, como tú sabes, presidente, usted solamente ha dicho unas cosas que hemos acordado. Usted ha dicho que no va a no va a seguir con la Asamblea Constituyente, claro, es decir, el proyecto ni se habla del tema. Eso es bien importante. Alguien me dice siempre, ¿y tú le crees al presidente? No importa, es una valla más. Porque si no la cumple ya será un mentiroso conocido. Pero hay una segunda cosa que él me ha dicho. Lo cito directamente, lo que tenemos que hacer y donde nos hemos entendido, don Hernando, es que hay que crear un país de propietarios. Yo le he dicho, me la debe, en un tuit. Me prometió que lo iba a hacer y no lo ha hecho. Todavía no lo escribe. Ya, pero eso ahora, es, pero si tú, él va pero en ¿cómo ese nos camino, salimos de esto? ¿Cómo nos salimos de esto? O sea, estamos en un entrampamiento. O sea, Betsy, de la que acabamos de hablar, ha propuesto una modificación constitucional que en realidad lo que está, el mensaje que está enviando, si nos vamos nosotros, nos vamos todos, ¿ah? Sí, o sea, si se va el presidente, nos vamos todos. Y por supuesto que no le gusta a los congresistas. Y por otro lado, la vacancia y la vacancia y la vacancia. Y tenemos un presidente, y eso lo definió muy bien Martín Vizcarra, que estuvo acá sentado también. Vizcarra me decía, el presidente Castillo hace su gabinete con calculadora. Necesita 44 votos para no ser vacado. Si junta 44 votos, nadie lo vaca, puede durar hasta el 2026. Entonces, su gabinete se forma con calculadora. A ver, ¿cuántos votos tiene Cerrón? Tantos. ¿Cuántos tiene Somos Perú? Tantos. ¿Cuántos tienen los provincianos de Acción Popular? Tantos. ¿Cuántos tienen los cercanos de Alianza? Y en función de eso se construye el gabinete, Hernando. O sea, así no puedes gobernar. No. O sea, necesitas, o sea, tiene tareas urgentes en salud, en seguridad y más aún en agricultura, en minería, porque son oportunidades que no podemos perder y tendrías que poner a la gente más capacitada ahí. O hablas, por ejemplo, de la masificación del gas. Ya, a ver, ¿quién está a cargo de la masificación del gas en este momento en el Perú? Sí, pues. ¿Quién es el capo especialista en eso que está en esa tarea? ¡Nadie! Nadie está pensando en el Perú del futuro porque se están entre vacancias pero entonces, y disoluciones. ¿qué hacemos? O sea, que habría que olvidarse del tema de la vacancia y tratar de formar un gobierno de unidad nacional. ¿Qué hay que hacer? La vacancia, así como la disolución del Congreso, son viejos instrumentos democráticos que ayudan a presionar en política, en no matarse, sino presionar. ¿Ya? El problema es que todo el tiempo ya está siendo dedicado a ello. En otras palabras, desde que cayó Kuczynski hasta ahora hemos tenido 11 atentados de vacar o disolver, 11, de los cuales han tenido éxito 5. Por eso es que hemos tenido 5 presidentes en casi menos de 4 años, o en aproximadamente 4 años. Si una cosa ocurre tras la otra, ¿no es cierto? Tienes un furúnculo, hay que tratarlo.
No hay problema, se corta el furúnculo, se drena, se toma antibióticos, cualquier forma. Pero si te sale un furúnculo tras otro, eso se llama furunculosis. Y eso significa que tienes una seria infección recurrente. Es lo que está ocurriendo ahora en el Perú. Vacamos o disolvemos, vamos a entrar en la misma y vamos a ir de Guatemala en otra peor. ¿Qué hay que hacer para romper eso? O el Congreso encuentra otra fórmula que sí puede seguir utilizando la vacancia para presionar debate y entra con una fórmula que no la veo hasta ahora, mi propia bancada no ha utilizado mi fórmula hasta ahora, hemos creado una comisión con la cual se cree que se puede hacer y espero que eso esté ocurriendo en los próximos días, o el jefe de Estado, que es la razón por la cual yo he acudido a las invitaciones de Castillo, hace una propuesta. Y en esa propuesta él dice, mire, la solución evidentemente no está entre políticos, porque entre políticos hemos fracasado. Unos dicen te vas tú y los otros dicen no, más bien te vas tú. O nos vamos todos. O nos vamos todos, con los cuales dejan la misma incertidumbre de siempre, porque no hay razón por la cual la próxima elección sea mejor que esta. Pero si tú dices, vamos a ir por otro ángulo, que es el ángulo económico. ¿Por qué no resolvemos el problema de cómo sacamos todos los minerales que estamos sacando? Uno, ¿por qué no ahora que hemos demostrado que nos hemos vuelto el mayor exportador de uva en el mundo, de espárragos, de palta, y sin embargo tenemos un enorme lado que se está revelando y tomando carreteras? Los organizamos de tal manera que le quitamos las trabas para hacer empresa, con lo cual lo que hay que hacer es quitarle mucho los atributos que tiene Betsy en el Ministerio de Trabajo, que está hecho para manejar asalariados y no emprendedores, y los ponemos en el Ministerio de Economía, y si no puede, creamos una organización que vea, como lo dijo el mismo Marx, que la peor contradicción que existe en una sociedad es los diferentes intereses económicos, que si no logran todos ser imperializados, cosa que Marx dicho de paso, porque creo que por de esas canteras viene. No sé por qué sellarla. No, pero dice Marx, no, lo que dice Morel es que la élite no va a dejar que rompa sus monopolios y sus oligopolios. Entonces, ahí viene el problema. Del momento que surja o un empresariado, o una clase política, o un presidente que dice vamos a democratizar el acceso a la empresa, ergo a la posibilidad de tener acreedores, de tener deudores responsables o forjadores de capital, estos problemas tremendos. Dejemos de atacar... ¿Sabes lo que yo pienso, Hernando? Pero si tú en este momento pones a Rómulo Mucho de ministro de Energía, a Pedro Gamio a dirigir el proyecto de masificación del gas, a Alejandro Fuentes, que es un capo en el tema de agroexportación, en el Ministerio de Agricultura, con solo esas tres medidas entraste en otro país. Y no importa quién diablo sea el presidente de la República, si los dejas hacer esos ministros, lo que hay que hacer en el Perú, si los empoderas, si los respalda el Congreso y el Ejecutivo. Es otro país en el que está. Y por supuesto hay que resolver el problema de la salud pública, la educación, la seguridad, por supuesto. Es parte de la fórmula definitivamente la calidad de personas. La calidad de personas que han sido ministros durante los últimos años han sido muy bajos, y los que han sido excepcionalmente buenos no los han dejado actuar. Mira, si en menos de 4 años hemos tenido 5 presidentes y no sé cuántos gabinetes, sí. Entonces no hay ni siquiera tiempo. Si lo pones a una excelente persona como Mucho, excelente persona, ahí, pero le das el tiempo que tiene en promedio un ministro, pero en los últimos 5 años, que es 9 meses, no, pero no va a poder hacer nada. El compromiso tiene que ser que dure, pero es una pena, pero tenemos que terminar, Hernando. Yo estoy tristeza y justo cuando estamos llegando a la solución. Escúchame, yo creo que tendríamos que tomar todos el compromiso de levantar el nivel. O sea, yo insisto en que nuestros políticos actuales y parte de nuestra clase empresarial y parte de la clase política de la misma izquierda nos tienen metidos en el fango. Y necesitamos salirnos del fango y mirar hacia el horizonte promisorio que tiene este país.
Y para eso hay que tener conversaciones como la que hemos tenido el día de hoy, mi querido Hernando. Yo Y te estoy de agradezco acuerdo mucho por eso. y a mí me preocupa mucho esto, no solamente porque estamos en el fango, sino porque mucha gente ha comenzado a migrar. Eso es lo peor que nos puede No sé, pasar. Que la mejor cantidad gente de se empiece a ir. Claro, aquellos se está perdiendo esperanza. Y esa es la razón por la cual he accedido a las conversaciones con el presidente Castillo para indicarle que esto no va a tener solución hasta que pare esta migración al exterior, porque sean de derecha, sean de izquierda, ellos son los que conocen. Pero es importante, no te olvides, toda nuestra élite empresarial gobierna al 23% de la población peruana. El presidente de la República es parte de la clase sindical que gobierna al 3%. Y el 70% es informal. Si no tratamos eso, no resolvemos nada. Hernando, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros el día de hoy. Tenemos que terminar. Esto ha sido Hablemos Claro, edición especial. Nos vemos mañana, lunes, en la edición regular de Hablemos Claro desde las 8 de la mañana. Muy buenas noches.